Bien, de vuelta con ustedes. Ya tenemos, como avisamos al principio del programa, a nuestro amigo, el doctor Ramón Espinal. Él es biólogo, biólogo de reproducción y es parte de este espacio, de este programa. Y entonces cada vez que nosotros nos orientamos con algo muy importante, acudimos a él. Y cuando también él tiene temas importantes, entonces también lo conversamos por aquí. Pues miren, no es la primera vez que yo veo este tipo de noticias, pero esta es nueva, de un señor que veía a sus hijos y creía que eran sus hijos. Y entonces lo siguió y sometió a esos mellizos a una prueba de genética. Y sorpresivamente, uno dio positivo, que era de él, y el otro no. Buenas noches, doctor. ¿A qué se debe eso después del ¿Cómo saludo? no? Bueno, antes que nada, buenas noches. Saludar a nuestros amigos ahí presentes y lógicamente también a nuestros amigos televidentes. Mira, Bélgica, es un caso muy interesante porque no se ve todos los días, pero y sobre todo, en este caso tocó en América Latina. Precisamente el caso que mencionas fue en Colombia. ¿Qué ocurrió? Realmente eso tiene un nombre que se llama superovulación heteropaterna. Ese es el nombre realmente de ese caso. Y lo que sucedió fue que las mujeres que normalmente son monoovular, o sea, que generalmente dan un óvulo, a veces tienen ovulaciones múltiples, por eso se le llama superovulación. Y realmente en el caso específicamente de esta señora, ella tuvo una ovulación doble, pero resulta que ella se embarazó en una relación sexual ovulando, posteriormente tuvo una segunda ovulación y tuvo otra pareja, y entonces se embarazó de dos hombres en un mismo ciclo ovulatorio. Pero, ¿cuántos días, horas de diferencia tuvo relaciones con esos Eh, hombres? Más o menos 1 o 2 días de diferencia, 2 días de O sea que en diferencia. 2 días pudo reproducir mellizos. Correctamente. O sea, ella ovuló, posteriormente, unas 48 horas después ovuló de nuevo, y entonces ahí viene la segunda relación con la otra pareja y entonces se embaraza de nuevo. Recordemos que cuando una mujer ovula, cuando el óvulo no es fecundado en las primeras 48 horas, tiende prácticamente a absorberse o degenerarse. Doctor, De ahí es que vienen los casos de los mellizos o gemelos. Es el Sí, mismo caso. es un caso, los gemelos no, porque los gemelos es diferente. En los gemelos lo que ocurre Son es de la que misma. hay un embarazo que se divide. Por eso se le llaman gemelos idénticos, porque realmente comparten su misma característica. Es un óvulo o un embrión que se divide, por así decirlo, ¿no? En los mellizos son dos óvulos que se fertilizan. Entonces, por eso le llaman mellizos a los que son diferentes, que incluso pueden tener sexos diferentes. En el caso de que nos ocupa hoy, fueron dos varoncitos. Entonces parece que el señor había tenido relación con la señora, vio esos niños y como que sospechó que uno de ellos Sí, era de él. así fue. Probablemente ella no le había dicho o lo había negado porque había tenido relación con otro. Entonces, por ahí, O era casada con el otro exactamente. y Entonces, quiso vino ahí ocultar. Sí. él puso una, por así decirlo, una especie de reclamación de investigación de ADN, y entonces ahí que viene y sale todo el tumulto que se ha armado en Colombia. No sé si buena suerte o mala suerte de la mujer. Bueno, yo diría que mala suerte porque la ha Mala puesto en suerte el tapete y no de muy buena en manera. el tapete mundial. Y si Sí, era sí, casada, peor. sí. Dime, doctor, buenas era noches. domingo, sí. Sí, Buenas buenas noches, noches. ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. La tecnología de la reproducción asistida, ¿puede suceder ese caso, el que se está planteando? Bueno, sí, sí se puede, técnicamente se puede. ¿Por qué? Porque tú puedes implantar dos embriones fertilizados con diferentes espermatozoides. O sea que sí se puede. Lógicamente, por asunto ético,
no es correcto, pero sí se puede, claro que sí. Bueno, o sea, doctor, de dos hombres distintos. Sí, claro que sí. O sea, técnicamente... Buenas noches, mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Contento de verlo, pero dele, después que usted termine, le pregunto. No, yo pregunto, con relación mañana a la pregunta de Domingo, que si se puede asistir. Entonces yo le pregunto, de dos hombres distintos. Sí, claro que una que mujer sí, esté en tratamiento y tenga dos relaciones distintas. Puede ser el mismo día o distintos días o distintos horarios. Sí, mira cómo puede ocurrir. Primero, sí, dentro de lo que es la reproducción, nosotros tenemos lo que es la estimulación ovárica controlada. O sea, que nosotros damos un medicamento y esa paciente puede ovular diferentes días, ¿no? Y si tienes relación en diferentes días, como nosotros hemos provocado una ovulación múltiple, eso puede ocurrir como lo que se llaman coito programado, número 1. Número 2, en reproducción asistida puede ocurrir, técnicamente es posible que yo estimule a una paciente, le aspire los óvulos, fertilice un óvulo con un hombre y fertilice otro óvulo con otro hombre y yo ponga, y se crean dos embriones y yo lo ponga. Eso nunca se ha visto científicamente que se sepa. Lógicamente eso no se hace, pero de que es técnicamente es posible, claro que técnicamente es posible. En lo que mañana llega, yo tengo otra pregunta, doctor. Llegó mañana. Ah, ya llegó mañana, ok. No, doctor, como le decía, era primero saludando su presencia y decirle gracias, que ya usted nos hacía falta a todos. Gracias igualmente. Y mi pregunta es la siguiente, doctor, es un poco engorrosa, pero es una pregunta que mucha gente se hace. Todo el mundo sabe los avances de la ciencia, biogenética y todo lo que es posible de ocurrir, que la gente común no se lo imagina siquiera. Hay una esperanza del mundo gay de que el hombre pueda tener un embarazo algún día. ¿Podría eso ser posible con los mecanismos estos de manipulación que existen? Técnicamente también eso es posible. Le voy a decir por qué. Recuérdese que existe lo que se llama embarazo ectópico. O sea, hay mujeres que hacen lo que se llama un embarazo fuera de su centro. Y dentro de ese ectópico hay uno que normalmente es el que más común ocurre, que es en las trompas, ¿no? Es un embarazo que no llega muy lejos porque como la trompa es tan pequeña, tiende a romper y a hacer lo que se llama una emergencia por un sangrado interno, ¿no? Y se opera cuando se rompe, hay que operarlo. Aunque cuando se detecta, antes de que se rompa, médicamente es posible manejarlo y esa paciente no hay necesidad de operarla. Ese es el caso ectópico. Para un ectópico abdominal, que dicho sea de paso, ha ocurrido, y yo conozco un bebé no, ya es un hombre viejo, que nació de un ectópico abdominal. Quiere decir que se crió en el abdomen de la madre. Entonces, si técnicamente nosotros, eso es un supuesto que científicamente habría que comprobarlo, pero por lógica, si usted coloca un embrioncito en el abdomen de un hombre, por ejemplo, y le da lo suplementa con hormonas, en teoría eso puede ser posible. Claro está, esto podría causarle la muerte, porque un ectópico abdominal puede causar la muerte. Yo conozco un jovencito que nació... ¿Al hombre o al niño? En el hombre y en la mujer, en los dos, porque imagínate tú una placenta que se desarrolla y busca dónde pegarse, que normalmente en los intestinos, y eso. El caso que yo conozco personalmente, que nació en el Instituto Materno Infantil, lo conozco muy bien porque el papá trabajaba conmigo de ese caso, que fue un caso que lo atendieron ginecólogos muy famosos del materno infantil, y es un caso que incluso está en el periódico. Recuerdo que incluso uno de los periodistas que dio a conocer ese caso fue Esteban Rosario, y eso hace alrededor de 25 o 30 años, más o menos. Entonces, es un caso que no es común verlo. En el mundo han ocurrido varios, pero no es tan común por lo peligroso que es. Incluso dentro del manejo de ese tipo de embarazo, la placenta se deja dentro de la paciente. No se debe quitar porque si se trata de extraer, puede provocar una hemorragia que
da al traste con la vida de la paciente. Fíjense lo peligroso que es. Pero claro O sea, está, se deja aún después de dar a luz. no, sí, después que se extrae el bebé, se corta el cordón, se deja ahí y se maneja con antibióticos para que no haga una infección la paciente. Ese es el manejo de ese tipo de embarazo ectópico, que es abdominal. Entonces, yo le estaba contestando que técnicamente podría ser posible, pero lógicamente la mayoría de estos pueden morir en ese intento. Claro está, es muy Doctor, peligroso. y en el caso de aquellos partos que son centillizos, cestillizos y que son provocados, o sea, reproductivos, o sea, que le han puesto o sea, que le han puesto esa Los parte, embriones, es los decir, los embriones, embriones. los embriones. Mira, generalmente los casos que se han dado de eso, primero son complicaciones, es una complicación médica. Ya eso casi no ocurre porque dentro de lo que hacemos reproducción, difícilmente alguien hoy en día ponga más de 2 embriones. De hecho, se está yendo a lo que se llama la transferencia de un solo embrión. O sea, ya no se están poniendo ni 2, o sea, se está buscando como el mejoramiento de las técnicas, sobre todo del laboratorio de fertilización in vitro y la técnica de lo que se llama inyección intracitoplámica de esperma y eso, pues ya es posible tener embriones de buena calidad y no poner, porque antes se ponían varios buscando que se pegaran algunos. Pero los casos de cestillizo, por ejemplo, que en este país pasó un caso de eso, pero no fue en una fertilización in vitro, fue en una inseminación que la paciente se estimuló o se hiperestimuló con medicamentos y entonces cuando se le hizo la inseminación, que se lava y se capacita y se ponen millones de espermatozoides, pues los óvulos que encuentren existe la posibilidad de que los fertilicen y eso fue lo que ocurrió. Entonces eso, aquí hubo un caso de cestillizo y fue de eso realmente que ocurrió, fue de una inseminación. Pero pues fertilización in vitro es muy difícil por lo que yo le digo, no se ponen muchos embriones. Antes sí se ponían varios y se podía dar con más posibilidad. De hecho, hay un caso de octillizos que nacieron en los Estados Unidos y eso fue un escándalo y el médico que hizo ese procedimiento incluso fue llamado al capítulo de ética médica porque fue en una paciente, primero que tenía varios hijos, una norteamericana, que tenía ayuda del gobierno y que ella pidió que quería que le pusieran esa cantidad y el médico accedió a hacerlo y eso es incorrecto éticamente hablando. Dios, No, y volviendo a la además que pregunta desangra al gobierno. Precisamente. volviendo a la Así es. pregunta de mañana, hace unos años salió un escándalo que un hombre embarazado. Yo no recuerdo qué pasó ahí después. Si era una mujer convertida en hombre. Exacto. Eso fue lo que Realmente pasó. era una mujer, lo que se llama que en medicina, hay lo que se llama el aspecto fenotípico. O sea, fenotípicamente a la vista se veía como un hombre, pero tenía útero y ovario. O sea que era una mujer. Aunque por fuera se viera como un hombre, en realidad tenía útero y ovario. Entonces, en realidad, ese caso ya no era un hombre, era una mujer con aspecto de hombre, que es diferente. Aunque Entonces tenía su levantara pesa pareja. y tuviera barba como hubiere. Exactamente. Entonces tenía su Y pareja. amenazara con coger fusil. Ay, 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 ay. Increíble, increíble. Doctor, la ciencia está muy adelantada y de hace muchos años usted ha estado, yo creo que después de la pausa, pero déjame dejar la pregunta en el aire, ha estado buscando métodos para hacer felices a parejas que no tienen hijos. Y hemos visto muchos niños nacer con distintos métodos. Hablábamos de qué otros métodos nuevos, modernos, porque siempre se están descubriendo cosas que sean mucho más cómodos, más rápido, menos costoso para una mujer que no puede quedar embarazada, pueda tener sus bebés. Bien, mira, sí, se ha avanzado, ¿eh? La medicina sigue avanzando mucho y sobre todo el área de la reproducción ha tenido muchos avances. ¿Qué avances tenemos? Bueno, ha mejorado muchísimo lo que se llaman los medios. Por eso, cuando yo conversaba con Domingo ahorita, le decía que se está yendo a lo que es la transferencia de un solo embrión, porque
porque se ha mejorado tanto la calidad y eso tiene que ver mucho con lo que se llaman los requerimientos del embrión. Por ejemplo, hubo un médico de Colorado, una persona muy preparada, el doctor Garner, que él descubrió lo que se llama requerimiento del embrión. O sea, antes se le ponía la misma, para que me entiendan los no médicos, la misma comidita, que son unos medios de cultivo especial donde se pone el embrión, se le ponía todo. Entonces, él descubrió que un embrión de 2 células, porque nosotros, la vida de nosotros comienza con bolitas, ¿no? Una bolita, 2 bolitas, 3 bolitas, varias bolitas, y algunos nos quedamos bolitas toda la vida. Entonces, en realidad, él se dio cuenta y dijo, no, pero ven acá, un embrión de 2 células no puede consumir lo mismo que uno de 4, o al contrario, uno de 4 no puede consumir lo mismo de 2. Y entonces eso vino un estudio que dio con el mejoramiento de los medios de cultivo para el embrión y lo que se llama el descubrimiento de los medios secuenciales. Estamos hablando ya del laboratorio de reproducción in vitro. Y entonces eso trajo como consecuencia que los embriones se desarrollaran y llegaran a lo que se llama los blastocistos, lo que quiere decir que nosotros estamos poniendo los embrioncitos, antes los poníamos al tercer día, y se pueden poner al tercer día, ¿por qué no? Pero al 5.º día nos hemos dado cuenta que las tasas de embarazo son más altas. Y eso es debido mucho al descubrimiento que hizo Garner, que es un médico que está en Colorado y tiene un grupo que trabaja muy bien lo que es la reproducción. Pero también hubo algo que fue un avance muy grande que ha mejorado mucho lo que es la micromanipulación. O sea, es un aparato especial que uno monta un espermatozoide de un lado y el óvulo está del otro lado y perfora el óvulo y le deja el espermatozoide dentro. O sea, lo quiere decir que esos hombres que estaban prácticamente desechados para una familia en el pasado porque no tenían muy pocos espermatozoides, ahora con 2 espermatozoides que tenga o 3, cuando se hablaba de millones, es posible que tenga su familia. Y por eso es que los pacientes, por ejemplo, que le han hecho vasectomía, podemos aspirarle con una simple jeringuillita en cola de pirídimo, aspiramos un par de espermatozoides y ya con eso fertilizamos y puede tener su familia. Eso era algo imposible de hacer. Lo que le han hecho a la vasectomía, sí, ¿pueden claro tener que sí. hijos Claro sin que operarse? Sí, sin operarse. O sea, sin tener que recanalizarse, sino que se le aspiran. Y déjeme decirle, eso se inventó realmente por un error. O sea, el doctor Palermo, que es un embriólogo italiano, y que los gringos después lo enamoraron y se lo llevaron, está en Nueva York hoy día, él estaba haciendo una técnica que se llama SUSI, que era poner un espermatozoide, se le inyectaba por el lado. Entonces se le fue la pipeta y lo dejó en el centro. Él se quedó callado, él se asustó y se quedó callado. Pero observó el embrión y vio que fertilizó. Y le llamó la atención y lo repitió un par de veces y de ahí nació la nueva técnica que se llama ICSI y que tanto nos ha ayudado, tanto en esos hombres que tienen muy pocos espermatozoides, como en aquellas mujeres que tienen problemas de subfertilidad, sobre todo aquellas que tienen lo que se llama endometriosis. Pues todo eso ha venido a mejorar bastante y claro está lo que es el uso del láser ya en el laboratorio de reproducción asistida, que nos permite incluso un embrioncito permitirle, luego que le trabajamos la periferia, de que salga más fácil el embrioncito y que se pueda pegar. Sobre todo en mujeres ya media cuarentona. O sea que realmente eso han sido avances que han ayudado mucho. Media cuarentona. Y no hay problemas para el desarrollo de esas criaturas en la barriga, según se va desarrollando. No, claro que no. E incluso ya estamos en capacidad. Sí, ya estamos en capacidad, lo cual no existía en el país, de hacer lo que se llama el PGD, diagnóstico genético preimplantacional. Ya podemos saber cómo viene el bebé, que viene bien, que viene en salud o si no viene en salud, e incluso el sexo antes de ponerlo. Ya eso es algo que en el país lo tenemos, que no se tenía, y nosotros iniciamos ese proceso justamente este año. Doctor, o sea, uno puede elegir el sexo. Uno dice, déjame tener, yo quiero tener un hijo, pero que sea varón. ¿Se puede elegir? Se puede elegir, perfectamente. Doctor, mi pregunta. Una hembra y un varón también. También. Una pareja. Wow. Así es. Mi pregunta va relacionada con ese tema que pone Bélica Suárez. Ahí yo conozco casos de parejas que han tenido 11 muchachos esperando una hembrita y al revés también. Han tenido 10 hembras esperando un varón.
¿Cómo se puede corregir eso ahora? ¿De qué manera? Sí, por medio de la técnica de PGD, de diagnóstico genético preimplantacional, como yo le estaba diciendo, y lógicamente de paso podemos ver que ve un bebé que viene bien. Y es posible, mire, yo digo que los seres humanos el 100% no me la muerte, pero la verdad que se puede decir que en un 99.9% de posibilidad de tener el sexo que se desea. Eso es algo que no existía en el país y que ya existe. Ya podemos ofrecerlo. ¿En qué consiste eso? Como que no entendí. Simple, dígamelo simple. Que fue una Simple pregunta es, que me hicieron esa pregunta. Exacto. Simple es que usted agarre, por ejemplo, una manzanita y tome la semillita de adentro y usted la estudia y se da cuenta de esa semillita, cuál es varón y cuál es hembra. Si usted quiere un varón, se pone la semillita del varón y si quiere una hembra, se pone la de la hembra. ¿Me entendió más o menos ahí? Perfectamente. Wow. Sí. Bien. Doctor, dos preguntas. ¿Existe todavía el Perdóname, instituto? Domingo, ¿y la edad para hacerse eso? Mira, ¿Hasta qué edad una por, mujer puede por norma, soportar eso? esa es una excelente pregunta, Bélgica. Ya por consenso internacional, la edad que estamos aceptando pacientes es de 50 años hacia abajo, lógicamente previa evaluación médica y que sea una paciente que no tenga enfermedades sobreañadidas que le puedan complicar con el embarazo. Entonces, son pacientes elegidas, por así decirlo, pero en edad, hasta los 50 años se toman las unidades por consenso internacional. Perfecto. Doctor, el Instituto de Reproducción y Ginecología está funcionando. Son dos preguntas. Una. Y la otra, ¿qué estadística tenemos nosotros aquí en República Dominicana y principalmente en Santiago de aquellas mujeres que utilizan ese método de incubación, o sea, de embarazo por incubación? Bien. Sí, el instituto está funcionando perfectamente. Gracias a Dios hemos trabajado cumplimos nuestros primeros 15 años el próximo mes. Y la parte de reproducción que se está trabajando, pues sí la estamos trabajando muy bien y le puedo decir que nosotros nos medimos mucho porque nosotros recibimos muchos pacientes de fuera del país. Y lógicamente nosotros trabajamos en base a lo que es el SARS. El SARS es el sitio donde se reportan en los Estados Unidos todas las unidades para ver qué porcentaje de embarazo de éxito, por así decirlo, tienen. Y nosotros estamos a nivel de muchas de los Estados Unidos y por encima de otras, incluso de Miami. Bien, doctor, no le vamos a sacar jugo hoy porque siempre está con nosotros y si fuéramos a sacarle jugo, hay muchas preguntas y muchísimas respuestas. Así que muchísimas gracias, buen fin de semana, que la pase muy bien y gracias por siempre estar disponible para el público y para nosotros también. Cómo no, un placer, que tengan una feliz noche y es un compromiso de nosotros los profesionales de, luego de los conocimientos que adquirimos, pues orientar a lo que es la población, sobre todo en la área que nos compete a nosotros, que es salud. Así que feliz noche y que duerman bien todos. Gracias. ¿Y dónde están las chicas hoy? Las chicas, bueno, yo tengo dos de ellas aquí sentadas y otra que está especializándose fuera del país. Perfecto, excelente, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos.